Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy tenemos un tema especial. Hoy vamos a hablar de Motobu versus Funakoshi. Como siempre, para ayudarme a la tarea tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Bueno, hoy nos tiramos un tema que puede resultar escabroso, ¿no? Porque son dos visiones opuestas del karate, ¿no? Son dos figuras que aparte de tener ideas opuestas se detestaban personalmente, ¿no? O sea, había una animosidad personal, ¿no? Sí, bueno, yo creo que son los dos representantes más destacados quizás de esos dos karates que conocemos ahora, ¿no? Un Claro. karate más tradicional, más moderno, podríamos llamar la palabra, Sí. y un karate, bueno, que se empeñaba en mantener toda el legado, ¿no? De los antiguos. Entonces, dos personalidades también diferentes, eh, poco paradójico, ¿no? Mm. Como la película Cinturón Negro, ¿no? Donde tiene dos formas de pensar y para muchos el bueno será Funakoshi, para otros el bueno sería Motobu, ¿no? Eso ya a elección propia. Claro, sí. Creo que el objetivo del episodio de hoy no es indicar quién es bueno y quién es malo. Lo que sí es informar y que cada uno, en realidad no hay ninguno malo en esta historia, ¿no? Pero lo que sí es informar y que cada uno tenga una opinión informada y eh, no basada en los sentimientos o las identidades o lo que uno quiere decir, ¿no? Pero aparte, digo, hemos buscado en varias fuentes históricas para ser lo más leales a la realidad y no caer en fábulas y fantasías, ¿no? No trata de eso, no trata de ver la figura desde el punto de vista romántico, sino, bueno, su historia y cómo llegaron a esas conclusiones, ¿no? En su trayectoria a través del karate y de su paso por los diferentes maestros, cómo entendió cada uno, cómo comprendió o cómo quiso luego desarrollar su karate. Sí, porque lo extraño es que a pesar de tener visiones tan encontradas sobre el karate, compartieron, gran parte de los maestros con los que estudiaron fueron los mismos, o sea, compartieron los mismos maestros. No creo que, digo, no he escuchado o leído en ningún lado que Motobu haya entrenado con Asato, pero si no, entrenado con Itosu principalmente, ¿no? Y tenían algunos más maestros en común, pero me llama la atención cómo partiendo más o menos de las mismas fuentes se puede llegar a resultados tan opuestos. Y creo que me animo a esbozar esta idea sin afirmarla como una verdad. Creo que lo que los diferenció más que nada no fue en la concepción de lo que era el karate, pero sino en la concepción de lo que el nuevo karate, si debía haber un nuevo karate que cumpliera una nueva función en la sociedad, o si no debería haber un nuevo karate. Creo que ahí eso fue más lo que los separó, ¿no? Funakoshi era parte Sí, de... la concepción social, cualquiera que lea Funakoshi, evidentemente está en salir de las viejas costumbres, ¿no? Que él no veía que fueran sanas de cara a un futuro de Okinawa, ¿no? Como si a lo mejor, por eso la necesidad de unirse al continente, ¿no? Como yo decía. Mm. Mientras que Motobu era más tradicional, más arraigado, ¿no? No sé yo, a lo mejor linaje, si uno era más chino o menos chino, de Funakoshi o de Motobu, y quizás a lo mejor también pudiera venir por ahí. Pero lo que me llama la atención es que ellos no analizan como, por ejemplo, el análisis que ellos hacen del karate, cuando expresan su karate, jamás dice: "Este era el karate de Itosu y no el que hacía Motobu", ¿no? Mm. O Motobu decía: "Este es el karate de Itosu y no el que hace Funakoshi". Cosa muy habitual hoy día, ¿no? Que todo el mundo pilla el mensaje del maestro y cree que él es el que hace el karate de verdad del maestro, ¿no? Y hay esas rencillas que en este caso
tenía más que ver con ideas incluso fuera del karate, ¿no? A nivel social, a nivel político, a nivel incluso religioso. Sí, digo, creo que también las relaciones humanas que tenía Motobu con sus maestros eran diferentes a las que tenía Funakoshi, porque Funakoshi poco menos que veneraba a Sato Anko y Tosu Anko, ¿no? En cambio, Motobu tenía quizás una relación más sobria con sus maestros, ¿no? Un poquito más de igual a igual, parecería cuando uno lo escucha hablar, ¿no? Cuando uno lee sus textos. Claro, viendo un poquito la historia que ahora pasaremos a continuar a continuación, vemos que la relación incluso familiar, quizás de Funakoshi, su familia, de Motobu, su familia, también condicionaron la relación con sus maestros, ¿no? Por lo menos así lo entiendo yo. Por ejemplo, Motobu era una persona que, bueno, que no era exactamente, ¿no? Una persona que adorara a su familia, digamos, ¿no? Sino que tenía su propia personalidad, su propio carácter. Y claro, evidentemente eso también condiciona las relaciones con los demás, ¿no? La parte más jerárquica, ¿no? De cómo tú ves al que tienes enfrente. Y Funakoshi, pues supongo que también por el tipo de educación que tenía, pues supongo que aceptaría un poco más esa jerarquía en sus maestros y quizás por eso obedecía a lo mejor más a esos mandatos que a los que se afilió, ¿no? Por lo menos en los últimos tiempos. Yo pienso que Motobu siendo el tercer hijo de la familia y por lo tanto ser un poco abandonado, no recibir Más independiente, sí. claro, la educación formal y la atención paterna, creo que hizo que fuera más salvaje, más independiente, más autónomo. Él se formó a sí mismo y tenía menos dependencia de sus maestros, quizá que Funakoshi. Claro, desde un principio Motobu fue una mente libre, ¿no? O sea que pasaba todas sus enseñanzas, las enseñanzas que recibía a través de un juicio independiente. En cambio, creo que Funakoshi tenía más una mentalidad confucianista de la veneración a los padres y a los ancianos y a los maestros, ¿no? Ahora, es increíble también porque Funakoshi siempre habla de dos maestros, habla de Asato Anko y de Tosu Anko. Pero si vemos un poquito la figura de Asato Anko era alumno de Sokon Matsumura, Bushi Matsumura, el famoso, el mítico Sokon Matsumura. Y también había trabajado como guardaespaldas en la corte, ¿no? Del rey. O sea que evidentemente tenía un carácter puramente funcional y muy, muy, muy efectivo. Incluso eh, Funakoshi cuenta alguna anécdota de Asato y Tosu, porque aparte eran grandes amigos, y Tosu y Asato, donde las anécdotas dan a entender que que las técnicas de Itosu eran muy efectivas sin dañar a la persona, al atacante, de forma eh, de por vida. En cambio, las técnicas de Asato eran ya o de muerte o de lesión de por vida, ¿no? Eh, lo cual apunta también ya desde los maestros de Funakoshi a una división. Y lo extraño que, aunque Funakoshi siempre nombra a los dos, es evidente que su tradición, lo que él transmitió, fue puramente lo que aprendió de Itosu Anko y no nada de Asato. No sé a qué se debe, si se debe a que se afilió tanto a la idea de la utilización del karate como vía de entrenamiento escolar y de formación de caracteres y espíritus, que le parecía que lo que le había recibido de Asato era simplemente imposible de utilizar en ese contexto. Y quizás de transmitirlo, ¿no? En el contexto que se movía, en el contexto educativo. Quizás por eso a lo mejor
Porque hay una anécdota de Funakoshi, porque él no cita mucho sus aventuras, digamos, marciales, ¿no? Él Ujú. siempre se canta más por el do, pero dentro del libro My Way of Life, Mi Camino de Vida, hay una anécdota donde él va paseando y ve, bueno, a un grupo de gente, gente joven peleando, que parece que le llamaban un juego de pelea, algo así, no recuerdo el nombre. Y entonces casi que lo obligan a participar, ¿no? Y él reconoce que gana, pero que no le gustó. Mm. O sea, que algo de eficaz tendría que ser, ¿no? Para pelearse con gente desconocida, que seguramente no serían niños buenos, o sea, se pegarían seguramente, y venció. Así que esa rama de Asato la tendría. Lo que ocurre es que él mismo reconoce que no le aportó absolutamente nada, ¿no? Y en parte porque él buscaba otra cosa, ¿no? Así que sería difícil de transmitir en los foros que él se juntaba o hacia donde quería aspirar ese karate de Asato, que ya sabemos que tenía, bueno, su casa prácticamente de aparatos de todo tipo, ¿no? Y de armas o sea, que no los tenía de adorno, quiero decir que los usaba. No, era un artista marcial que al 100% vivía de eso, ¿no? Era su ocupación central. Ahora, lo que sí es que, más allá de lo que Funakoshi haya escrito sobre sus experiencias, no aparecen textos o referencias que apunten a que Funakoshi era un peleador famoso. O sea, sus pares no lo reconocían como un gran peleador. En cambio, Motobu sí. Motobu era reconocido y respetado, y incluso me imagino que también temido por su ferocidad y su capacidad combativa, ¿no? Lo cual nos hace pensar si la filosofía de Funakoshi eh, formó su karate o su karate formó su filosofía. Y lo mismo se puede decir de Motobu, ¿no? Cada uno arrancó por sus fuerzas y no aplicó en sus debilidades, ¿no? Él hablaba en algunos textos también, fue una cosa, estoy hablando de trascender el combate, ¿no? Entonces, no sé si era una convicción debido a su cultura, ¿no? Su formación filosófica y también religiosa con el confucianismo, o como tú dices, ¿no? No tenía la capacidad marcial y le gustaba, y optó por el karate como sistema de desarrollo personal, ¿no? Ahora, lo extraño es que es casi una certeza de que el entrenamiento que Gishin Funakoshi Sensei recibió de Asato Sensei tiene que haber sido más o menos realista, ¿no? Funcional. En cambio, el enfoque número uno de Funakoshi en sus enseñanzas era el kata, la repetición de la coreografía del kata. Incluso, bueno, fue donde también terminó teniendo problemas ya establecido en Japón porque sus alumnos querían combatir y él no los dejaba. Eh, y no hubo competencias de karate mientras Funakoshi viviera. A los 3 meses de haber estado muerto ya estaban haciendo torneos, pero él estaba profundamente en contra del kumite y, y veía, visualizaba el entrenamiento del karate moderno nada más que a través del kata, ¿no? Algo que está en un contraste muy grande con la filosofía y la metodología de entrenamiento de Motobu, que ponía, sí, valoraba el kata, pero valoraba el kumite mucho más, ¿no? O sea, el medir la fuerza con un oponente, ¿no? Y algo que hacía regularmente, se iba a los barrios, a las zonas duras de Naja a buscar pelea, simplemente para el hecho de poder probarse y probar sus habilidades, ¿no? Algo que a Funakoshi no se le hubiera ocurrido nunca, jamás hacer, ¿no? Porque va contra toda su formación, ¿no? Funakoshi era alguien que era una personalidad refinada, educado, formado de forma tradicional y formal en los escritos chinos de Confucio, etcétera, etcétera. En cambio, Motobu no, incluso hay dudas de si Motobu sabía escribir y leer. Algunas fuentes dicen que sí, otras fuentes dicen que no. Pero
sea como sea, da una imagen de la diferencia en formación formal que tenían Claro. estos dos personajes gigantes de la historia del karate. Aunque Funakoshi tuvo, por lo menos en un principio muy largo, tuvo mucho más trascendencia que mediática y que Motobu, ¿no? Sí, bueno, tenía una habilidad también especial, Funakoshi, que era, bueno, de alguna manera era conciliador, digamos que tendía a la conciliación, mientras que Motobu parece que no, que tendía, que primero peleaba y luego hablaba, ¿no? Es diferente a, a Funakoshi, que incluso en algunos conflictos que había a nivel social allí dentro de su zona, él intervino, ¿no? Para tranquilizar, incluso lo llamaban, ¿no? Para tranquilizar. Y luego, si ven las alianzas, de Motobu no se conoce mucho las alianzas que tuvo, pero de Funakoshi fue con Mabuni, ¿no? El rey del kata, quiero decir. O sea, y seguramente harían un trabajo de estudio ahí importante, ¿no? Así que eso también ve por dónde estaba uno y dónde estaba otro. También estamos hablando ya de unas ciertas edades que, bueno, que ya habían definido claramente su línea a seguir, ¿no? Pero el trabajo de kata de Funakoshi, por un lado, eh, él también habla de aplicar, porque en algunos de sus libros viene haciendo aplicaciones, ¿no? Pero no lo enseña. Pero no lo enseña, o Mm. sea, enseña kata, o sea, enseña incluso las normas de la realización del kata, tiene que ver más con un sistema filosófico que con un sistema marcial, ¿no? A pesar de que el karate de Newman también habla de que, bueno, de que el kata, o sea, de que es un arte marcial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo más como algo casi por inercia, ¿no? Que por una forma de entender el karate. Estaba claro. Y Motobu, evidentemente, tenía unas metodologías diferentes. Si quieres pelear, ya sabemos que el kata, o sea, pelear, ¿eh? No hablamos de defensa personal. Quieres pelear, pues evidentemente tienes que pelear, si quieres saberlo. Y él estaba ocupado de eso. Y mantenía katas que le sirvieran de alguna manera para ese fin, caso de que era bastante experto en katana y hanshin, que como ya hemos dicho en otros podcasts, es un kata potente, diseñado para destruir, ¿no? Claro, aparte hay más diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, Funakoshi escribía poesía y su Ujú. seudónimo era justamente Shoto, de ahí la casa de Shoto, el Shotokan. Eh, y cuando hablabas de las conexiones de Motobu, por lo menos en Japón, las dos conexiones de karate más sobresalientes que tenía eran la de Konishi y la de Otsuka, el creador del Wado Ryu. Dos karatecas japoneses que se preocupaban mucho más del kumite que del kata. O sea, gente que estaba con Ishii, digo, hacía kendo y hacía boxeo y hacía un montón de cosas con una mentalidad combativa. Y bueno, Otsuka venía del Yoshin-Ryu-Jitsu, un Kobudo, y tenía también ese énfasis en el comité. Incluso parte de los conflictos que se generaron con el tiempo entre Otsuka y Funakoshi tenían que ver con justamente la introducción por parte de Otsuka en el entrenamiento de ejercicios de kumite. Claro, era difícil ver a Motobu practicando katas con Mabuni, ¿no? Y me imagino, ¿no? O, es decir, incluso Funakoshi, ¿no? La alianza con Jiro Kano, ¿no? Que también eso influyó mucho también quizá en su salto a lo mejor hacia el Do, ¿no? Que ya estaba establecido el judo una forma de desarrollo, un deporte, pero también una forma de desarrollo personal. Y mientras que el otro buscaba más el jutsu en sus alianzas, digamos, en su búsqueda de nuevas destrezas. Claro, aparte era a tan grado era eso que Funakoshi lo escribe él mismo, que él simplifica los katas para que sean lo más accesibles posible, para que todo el mundo pueda entrenar karate. O sea que eh, sobrepone la accesibilidad del karate a su profundidad, a su complejidad, a su cantidad de información. O sea que le quita información para que la plebe, para que la masa general se pueda
pueda sacarle provecho, algún tipo de provecho al karate. Ahora, eso, visto desde la perspectiva de Motobu, era un sacrilegio para él. Para Motobu lo que era más importante era la funcionalidad. Si no era funcional, no era karate, ¿no? De hecho, el número de seguidores de Motobu siempre ha sido tremendamente inferior a Funakoshi, ¿no? Claro, porque me imagino Porque que el dolía karate que mucho más. hacía dolía más, claro. Lo otro era cualquier persona podía practicar, ¿no? Como ocurre ahora, cualquier persona puede ir a un dojo. Ahora, si es un dojo mucho más especializado, pues aunque vayan, luego se va reduciendo el número, ¿no? Porque las exigencias son mayores. Entonces, claro, apostó por un karate más universal y el otro ha apostado por la tradición del todí, ¿no? De mantener esa raíz a cal y canto, digamos. Claro, pero sabes que es muy correcto lo que decís, porque incluso si uno mira la familia de Funakoshi, ¿no? Eran samuráis de bajo rango, que habían sido vasallos de la dinastía Ryukyu, eh, y eran muy bien formados, tenían formación clásica, incluso el abuelo de Funakoshi había sido un erudito del confucianismo, y en la lucha por cuando Japón anecta Okinawa, el reino de Ryukyu, la sociedad okinawense se divide, se separa según su postura a la invasión japonesa. Había aquellos que eran pro-chinos, había aquellos que eran pro-japoneses y estaban los obstinados, los que luchaban por la independencia del reino de Ryukyu, ¿no? Y entonces la sociedad okinawense se polariza y llegamos a situaciones de donde, por ejemplo, se prohíbe el nudo del pelo. Y la familia de Funakoshi era del partido de los obstinados. Ellos estaban por mantener la independencia del reino de Ryukyu, separado de China y separado de Japón. En cambio, Funakoshi no, o sea, como Funakoshi de parte de eso y se pone claramente del lado japonés, ¿no? En cambio, Motobu no. Motobu pertenecía a un linaje antiguo y, y siguió siendo leal a ese linaje, a esa historia antigua, ¿no? No solamente en su carácter, en su vida, pero también en su karate, ¿no? Lo que él opinaba de lo que era karate y lo que no era karate, ¿no? Incluso el karate o el ti que practicaba Choki Motobu, bueno, la familia de Choki Motobu, el nieto hoy, transmite el arte de la mano del rey de Choyu Motobu, el hermano mayor, y también transmite el karate de Choki Motobu. O sea que tienen dos sistemas paralelos que enseñan. Y a mí me da la impresión de que, bueno, que son dos personas que, a pesar de haber tenido los mismos maestros y vivido en el mismo lugar, en la misma ciudad, vivían en universos diferentes, ¿no? Porque, digo, yo no entiendo cómo podés entrenar con estos monstruos y después no transmitirlo. O sea, tiene que haber sido una decisión que trasciende el karate. Lo hizo por una conciencia social, por un proyecto político, lo que sea, ¿no? En cambio, Matsumura, Choki Motobu, que entrenó con Matsumura, entrenó con Matsumura, entrenó con Itosu, o sea, él entrenó con los monstruos de su época, transformándose él también en un gigante, y nunca renunció a eso. O sea, Para mí, Motobu, bajo esta perspectiva, es más tradicionalista que el mismo Funakoshi. Funakoshi lo que hizo fue crear una nueva tradición. sí, Sin sí. embargo, en el karate moderno se cree que Funakoshi es el auténtico tradicionalista, ¿no? El que mantuvo la tradición del karate y lo transmitió, ¿no? Sin embargo, en esta anécdota vemos que es al revés. Yo creo que es que Funakoshi llevó la filosofía del karate y la única manera
que él entendía el karate desde ese aspecto. Y tenía que crear un lenguaje también corporal, o un lenguaje técnico, y por eso simplificó las técnicas, ¿no? Sí. En realidad, a través del karate lo que él transmitió es una forma de pensamiento. No transmitió karate desde mi punto de vista. Sin embargo, Motobu no le preocupaba tanto eso, sino que lo que transmitía era karate. O sea, Claro. entendiéndolo a grosso modo, quiero decir. Mientras que el otro utilizaba la herramienta del karate no para imponer, sino para expresar sus ideas y que aquella gente, bueno, siempre con buen ánimo, es decir, con la idea de que mejorara la sociedad, que mejorara la persona y bueno, no, no, no quiso profundizar ni enseñar nada que fuera en contra de esa filosofía personal. Es decir, personalizó tanto el karate que lo llevó al extremo. O sea, tenía un nivel de coherencia interna que pocos maestros le hemos visto, ¿no? Claro, aparte el hombre ponía su dinero donde ponía la boca, por así decirlo, ¿no? Incluso él se refería al karate de Funakoshi como un shimasen, ¿no? Una guitarrita esas que usan para la música okinawense, porque era vacío, no tenía contenido, era ruido, sonido, pero no tenía Pero contenido. yo a Funakoshi lo considero un hombre valiente, porque me imagino que en ese caos, ¿no? Entre transiciones que hay, no siendo precisamente el mayor experto en combate, creo que tampoco le interesaba, quiero decir que no era algo que le preocupara. Mm. Mantenerse fiel a esas ideas cuando las corrientes a lo mejor vienen en otro sentido, también demuestra carácter, ¿no? A lo mejor no un carácter tanto marcial, pero sí, bueno, una personalidad bastante formada y bastante madura, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, Funakoshi creo que es un buen ejemplo humano, digamos, Mm. ¿no? Pero, sin embargo, también se le atribuye cualidades marciales que para mí no tenía, porque tampoco las demostró y creo que tampoco quiso demostrarlas porque no, creo que no era su función. Entonces ahí es donde surge el problema, ¿no? Y entonces puede surgir incluso diferencias entre el karate bueno y el karate malo, ¿no? Lo que Mm. decíamos al principio. Y entonces dice, no, porque el karate verdadero es el Mm. karate Funakoshi, porque promulga el do. No, no, el karate marcial del jutsu, ¿no? Es que yo creo que, como he dicho antes, y es un atrevimiento por mi parte, y seguramente la mayoría de gente no está de acuerdo, insisto en que el propósito de Funakoshi no era enseñar karate tal como nosotros entendemos el karate, es decir, el karate como algo integral, como un sistema de defensa personal que Mm. además puede ser también un sistema formativo. Pero a él esa parte marcial la omitió, por lo tanto, si emite el karate marcial, pues, evidentemente te aleja de lo que es el karate, ¿no? Una vía de Sí, desarrollo integral. yo creo que es así, incluso estoy tan convencido de que esa es la realidad que, digo, por ejemplo, si uno Jigoro Kano tuvo contacto con Motobu también. Y no fue fructífero en absoluto su trabajo, o su comunicación. Y me imagino por qué. Me imagino porque Motobu le debe haber dado dos cachetazos, una persona ruda. En cambio, Funakoshi era una persona refinada que encuadraba muchísimo mejor en la visión del budo que tenía Jigoro Kano. Incluso creo que encajaba mucho mejor en la visión que tenía Jigoro Kano de el budoka, ¿no? De la persona que debía ser. No, y también las metodologías, Jorge, porque date cuenta que los japoneses realmente tenían su propio sistema, esto ya se sabe, ¿no? O sea, tenían su Jujutsu, tenían su sistema de Korryu, Mm. y lo que no tenía era un sistema de puños, que siempre estaban anhelando, mirando al boxeo de reojo, y tampoco un sistema de katas preestablecido, ¿no? Y Motobu no le podía ofrecer un sistema de kata ordenado, ¿no? Date cuenta que el karate japonés, la influencia del kendo ha hecho mucho, ¿no? Entonces, yo supongo que cuando Kano vio a Motobu, no, seguramente Motobu no le enseñó Basai Dai, que sí, no le mostró Basai Dai, se pondría frente a él, le diría, intenta atacarme y a ver que si puedes, ¿no? Mm. Me- eh, porque si no, Yoro Kano, que tampoco creo que fuera una persona que fuera rechazando a la gente así, algo vio o algo no vio que no, como tú dices, ¿no? Que no encajaba dentro de la metodología que tenía en su cabeza, que era la expansión del budo, no la expansión
del jutsu, ¿no? Claro, incluso creo que Motobu en realidad no le importaba la expansión, sino estaba más enfocado en su propio desarrollo personal, más que una transmisión específica del karate, ¿no? Ahora sí, era muy crítico con aquellos que él creía que diluían el karate, ¿no? Y bueno, creo no ofendo a nadie si digo que se comportó de forma bastante dura con Funakoshi, exponiéndolo, yendo a su dojo. Yo sé por lo menos de dos anécdotas en la que, una en la que hace Kakedameshi, y lo tira 3 veces ahora, bueno, no me acuerdo. Fue un Un Kotegaeshi, ¿no? Kotegaeshi. Sí. Ujú. Lo tira 3 veces para demostrar su superioridad y aparte sin lastimarlo, ¿no? O sea, Motobu a Funakoshi. Y también conozco una anécdota en la que Motobu llega a un judoka al dojo. Y bueno, esta vez es Otsuka quien enfrenta a judoka y le gana representando a Funakoshi, ¿no? Pero hay otra personalidad del karate que tampoco tenía una buena opinión de Funakoshi, que era Toyama Kanken. Ahora, no sé por qué veía mal a Funakoshi, ya que desde el punto de vista del proyecto de Budo y de karate y proyecto político, en realidad desde afuera parecían muy afines. Estaban por el proyecto japonés, ¿no? No sé si era más personal. No sé si las metodologías tendrían que ver, Jorge, aunque tenga muy por dicho, las metodologías a veces varían. Hay que recordar que mientras era un letrado Funakoshi, el otro era militar y a veces no se llevan bien, ¿no? Esas dos ideas. Entonces, la época también que había, ¿no? De mucho conflicto. Entonces, quizás tuviera que ver más con la metodología de cómo enseñar ese proyecto, que, que, que estuviera en contra del karate, aunque podría haber otras cosas, porque claro, no sabemos, ¿no? Las relaciones que tenían unos con otros, porque esta gente estarían todo el día juntos, ¿no? Y los proyectos que podrían anularle a uno en beneficio de otros, etcétera, etcétera. Es que eso es las relaciones humanas. Mm. Así que muchas veces sabemos que los que están cerca a veces se pelean más que los que están lejos, ¿no? Y los motivos pueden ser varios. Es posible también que sea una incompatibilidad de caracteres, ¿no? Por las trayectorias intelectuales de cada uno. Lo especial de Motobu también me parece era que, si bien es alguien que realmente siguió una vía que hoy podemos decirle tradicional, a él la tradición no le pesaba, o sea, no tenía problemas en descartar algo que a él no le pareciera que no funcionaba. Y él apunta que aprendió una serie de técnicas que en la realidad para él no funcionaban. Ahora, eso sí, él, por ejemplo, era adepto al Meo Tode, ¿no? Al uso activo de las dos manos. Y a mí me llama la atención porque es algo que nosotros en el Wado Ryu también trabajamos mucho con eso. Y no dejo de pensar que puede ser algo que le transmitió a Otsuka Sensei, porque Otsuka, básicamente todo el trabajo de Naifanchi y los katas de dos personas básicos nuestros vienen muy influenciados por Motobu. Y aparte que, bueno, que según cuenta la leyenda, que Naifanchi era especial para Motobu. Y me parece que le transmitió ese sentimiento a Otsuka porque en el Wado Ryu el Naifanchi es el kata primordial, ¿no? Así que algo igual transmitió fuera de Okinawa Motobu. Dejó varios legados, ¿no? Ahora, hay un sinfín
de puntos en común entre estos dos gigantes del karate. Y también hay un sinfín de diferencias, ¿no? Porque Funakoshi tenía una visión mucho más holística del karate, ¿no? Apuntaba hasta niveles espirituales, me parece. No sé qué decís vos, Pepe. Sí, sí, bueno, él, hay que recordar que, bueno, él estudió filosofía japonesa y confucianismo, ¿no? Entonces, seguramente tendría como ideal precisamente eso, ¿no? De cómo trascender, ¿no? Más allá de los aspectos más mundanos, digamos. Yo comprendo que Funakoshi era una persona que tenía como ideal último el desarrollo personal. Entonces, por eso ese empeño en esas catas, ¿no? Porque hay que entender que las catas que hacía Funakoshi eran diferentes, ¿no? A lo que se hace ahora hoy día pues, tenemos que ver con el Shorin Ryu, ¿no? Con esa forma de entender el karate. Y se veía que solamente podía aplicar esa idea que tenía más zen, pues le podríamos decir, del karate, es más fácil aplicarlo a través de las katas, ¿no? Y a través de un Kihon más básico que del combate, claro, que es más difícil de desprenderse. Entonces yo creo que sí, yo creo que él era una persona religiosa también de ese aspecto, ¿no? Y claro, cuando uno es así, todo lo que hace, pues está condicionado por esa personalidad. Sí, aparte creo que Funakoshi tenía una personalidad muy refinada. Incluso si uno lee esos libros, no me acuerdo en cuál de ellos, él cuenta cómo uno de los nietos, cuando él ya era viejo, le hacía, lo toreaba un poquito, como diríamos en Uruguay, porque Funakoshi, por ejemplo, se negaba a utilizar palabras que le parecieran sucias. Entonces, por ejemplo, no quería usar la palabra media. Entonces, el niño tiraba una media para que el abuelo dijera, levanta eso. ¿Eso qué? Eso que está ahí, por no querer decir levanta la media, ¿no? Este, o sea que alguien que quizás apuntaba a un refinamiento interior muy profundo, mientras que Motobu se enfocaba en la eficiencia práctica, funcional, sin quizás hacerse muchos problemas o muchos pensamientos sobre las repercusiones filosóficas o espirituales o emocionales, ¿no? Claro, es que lo decimos muchas veces, ¿no? Que si tú quieres, el do es un obstáculo, ¿no? Para la marcialidad, porque crea un código de conducta que va en contra, porque es perjudicial incluso, ¿no? Si te peleas, ¿no? Entonces sí, yo creo que Motobu, supongo que tendría una forma de entender el karate muy arraigado a su personalidad, pero también fue reafirmándose con el tiempo, viendo la eficacia que tenía su karate frente al karate de Funakoshi, ¿no? Entonces, claro, supongo que decía, es que si tiráis por ahí, pues ya sabéis que no es karate, ¿no? Y estáis perdiendo la raíz, supongo que diría, ¿no? Para él, la raíz del karate es la marcialidad y como era originalmente. Entonces, claro, todos los movimientos externos, eh, pues, pues él le molestaría. Imagínate que nosotros tenemos yo sé, un folclore. Eso nos pasa en todos los países, ¿no? Donde lo hace la gente bajo unas tradiciones. Pero ahora te viene alguien y te dice, no, es que en vez de ponernos la falda de tal color, vamos a cambiarla porque a mí se me apetece o porque no sé qué, claro. Pues eso molesta, ¿no? Ujú. Porque estás metiendo elementos foráneos dentro de un sistema que además, si además esos elementos foráneos no pertenecen, no son autóctonos, digamos, son prestados, pues claro, molesta más, ¿no? Entonces supongo que esa lucha que tendría con él también es de cara a prever un futuro a lo mejor del karate que se alejaba o que se alejó pronto, además que no tardó mucho tiempo adaptándose a una cultura que no era la okinawense. Sí, se alejó a pasos agigantados, ¿no? Y creo que no podemos hablar de estas dos personas sin hablar de la contradicción en cuanto al principio del karate Nisentenashi, ¿no? Porque, bueno,
Funakoshi abocaba por este principio de que no hay un primer ataque en el karate o no hay iniciativa en el karate. Y Motobu dice todo lo contrario. Él dice el karate es solo sente, o sea, el karate es solo iniciativa. O sea que está diametralmente opuesto a la concepción de lo que es el karate de Funakoshi. Eh, y esto ha creado, para mí ha creado un problema grande el karate Nisen Tenashi, porque hay que decir las cosas como son. Históricamente, hasta el día de hoy, el karate se nos ha presentado como un arte de autodefensa. Y resulta que el karate no es un sistema de autodefensa. No lo es hoy y no lo fue en sus inicios como Karate Do. Era un sistema de educación física escolar, especialmente con el objetivo de formarlos físicamente y también ayudar a su crecimiento espiritual y su formación de carácter. Ahora bien, digo, ese karate no está preparado para la defensa personal, porque decir que no hay iniciativa en el karate te merma la habilidad de defenderte con un 90%. Es casi que infantil pensar que podés entrar en un altercado físico regalándole la iniciativa al oponente. O sea que estás obligado a reaccionar. No sabes qué te va a hacer, cuándo te lo va a hacer y cómo te lo va a hacer. Y estás ahí entregado a su iniciativa. Es algo a lo cual Motobu está diametralmente opuesto. Incluso, bueno, está documentado su pelea contra el boxeador en Kioto, donde lo observa, hasta que al final le salta, le pega un piñazo y lo duerme. O sea, no es que se estuvo defendiendo, esperando que el boxeador pegara. No, cuando entró en acción y terminó la pelea fulminantemente. O sea que no es algo de lo que él hable, es algo de lo que él hace. Y hay una gran diferencia entre lo que llega hoy a la ideología, la fábula, la historia que nos llega hoy, y que hay millones y millones y millones de karatecas que piensan que están haciendo un sistema de autodefensa cuando en realidad están haciendo un sistema de educación física escolar. Yo tardé décadas en salir de esa ilusión, porque estaba completamente imbuido en esa cultura. No sé qué pensás tú. No, lo que pasa es que el Nisen Tenashi que entendía Funakoshi no era un elemento estratégico de estar ahí como esperando a buscar un hueco y entrar. Es decir, no es una táctica activa, aunque sea defensiva, sino que era una más de sus normas filosóficas. Es decir, él lo entendía como un elemento ético. Claro, pero Lo que pasa es que la gente cree que hay que esperar para luego contraatacar. El problema es que no lo contextualizan bien. Y no, claro, te lleva sorpresas, ¿no? y es más, no solamente que creen que hay que esperar, creen que hay que bloquear primero para después contraatacar. Por eso te dicen, todos los katas empiezan con un bloqueo. Y no es así. Si uno comprende la aplicación marcial, bueno, esto lo hablamos en el episodio pasado, de los gestos técnicos del kata, inmediatamente te das cuenta que no son acciones defensivas, son acciones ofensivas. En el peor de los casos son acciones defensivas que te lleven a poder atacar. En cambio, incluso ese mito de que hay que bloquear primero, por eso somos defensivos, ha trascendido el karate. Hoy estaba hablando con un cinturón negro de taekwondo y me dijo exactamente lo mismo. No, que el taekwondo es un arte de defensa personal porque todos nosotros siempre tenemos que bloquear antes de atacar. Y es un mito que va contra la práctica real de lo que es un conflicto. El conflicto no lo gana quien
quien se defiende, quien intenta parar la bala del enemigo. El conflicto lo gana aquel que puede meterle la bala en el cuerpo al enemigo. Entonces, lo podemos ver hoy en Ucrania, en las guerras del mundo. El que ganó la guerra, el que sobrevivió, no fue aquel que se defendió, que intentó que no las armas del otro no tuvieran efecto sobre él. El que ganó fue aquel que le inflictó el daño al otro. Y entonces, esto es perfectamente aceptable desde un punto de vista metodológico y de formación espiritual, pero no es aceptable desde un punto de vista de aplicación táctico. Es un error táctico que es imperdonable si lo que estás buscando es la marcialidad. Ahora, Funakoshi no buscaba la marcialidad. El problema es si vos te crees que que sus enseñanzas te llevaban a la marcialidad. Y él lo dice claramente. Lo que pasa es que le han tergiversado sus... Bueno, ahora hace unos meses acaban de tener el campeonato internacional Gishin Funakoshi Cup. Digo, que es ensuciar el nombre de Gishin Funakoshi, que estaba completamente opuesto a cualquier tipo de competencia deportiva en el karate, ¿no? O sea que a mí me parece que el mensaje de Funakoshi trascendió todas las barreras, pero al final lo hizo a cambio de perder su contenido original. Porque quienes han transmitido ese mensaje lo han utilizado y lo han pasado por cualquier cosa. Digo, el mensaje de él se ha masificado, pero se ha perdido el contenido, ¿no? Hoy aparece la fotito de Funakoshi en miles de dojos y la gente está dando saltitos haciendo kumite. Que me parece que también es una traición al legado de Funakoshi. No sé qué te parece a vos, Pepe. No, obviamente. Ahí tiene muchos sesgos, ¿no? Toda esta metodología tiene muchos sesgos porque se basan en suposiciones, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes tomar una actitud defensiva si comprendes a la vez que el karate es percusivo, es decir, que es golpear, no tiene ningún sentido. Bueno, después, como ya sabemos, hay elementos tácticos. La kata te define un movimiento abajo, pero te puede atacar abajo, arriba, en medio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos elementos, pero yo tomaría como ejemplo el aikido. El aikido hoy día se está buscando como la eficacia en el aikido. Hay sí, no grupos, sabía. sí, hay grupos que incluso ponen guantes para atacar, ¿no? O sea, hacen como un estudio un poco vacío, obviamente, porque el problema es que no quieren cambiar las técnicas. Por lo tanto, o sea, defender que alguien te pegue con un guante, da igual como te va a hacer la misma técnica, da igual que tenga guante, como que si tiene la mano vacía. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre esto porque la información o el legado que ha venido en este caso, Ueshiba, no contiene el elemento guerrero, porque no era el propósito de Ueshiba transmitir marcialidad. De hecho, él trascendió y él mismo lo dice, o sea, es el arte de la paz, no es el arte de la guerra, ¿no? Yo creo que con el karate de Funakoshi pasa un poquito eso, ¿no? Que cuando tú quieres buscar información desde el punto de vista del jutsu, no se encuentra, pero porque él no quiso transmitirlo. Vamos, que lo dice, que nada más que hay que leerlo, o sea, que no es algo que nosotros decimos, es que lo dice él. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el sesgo es tan grande porque la gente ya, cada uno pues improvisa y empieza pues a trabajar esa marcialidad, pero desde la perspectiva del karate de Funakoshi, o sea, su metodología, sus técnicas, sus ritmos de kata, su filosofía, etcétera, 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 ¿no? Entonces van pegando saltos como pollo sin cabeza. Hoy no está el pollo loco, hoy está el pollo sin cabeza. El pollo salvaje. Desde el do hasta el jutsu. Y entonces no encuentran ese punto de unión, ¿no? Y la única forma que lo encuentran algunos es compitiendo, es trabajando el kumite, que también es otro sistema, que ni siquiera lo buscan desde la coherencia del sistema del karate, ¿no? Sino es otra especialidad. Tienen que abandonar el karate de Funakoshi. Claro,
Mientras que en los sistemas de lucha no existe esa incongruencia. Mm. No existe, porque es como está, lo que está transmitiendo, lo que está transmitiendo. Puede cambiar el contexto, pero jamás el concepto, ¿no? Y por eso vemos tantas cosas raras que vemos, ¿no? En esa búsqueda desesperada de aquello que no transmitió Funakoshi porque nos interesaba, ¿no? Simplemente. Y pasa en el Aikido y pasa en el Tai Chi y pasa en todas estas artes que se han convertido en do o en camino de desarrollo personal por encima de la marcialidad, ¿no? Claro, justamente, aparte concuerdo al 100% con lo que decís, Pepe, de que en las enseñanzas de Funakoshi, y me refiero a las enseñanzas técnicas, a las metodologías de karate que él transmitió, no hay jutsu. Y él lo dice específicamente, él simplificó los katas, le sacó información, le sacó el jutsu, justamente para lograr el objetivo que él creía como más importante del karate, que era llegarle a las masas y ayudar en la formación de esas masas. Y me parece que el análisis que estás haciendo es perfecto, porque justamente es el gran problema de hoy, de que, como vos decís, hay mucha gente que busca esa marcialidad dentro del comité deportivo, por más que le digan que no compitan, pero es un comité deportivo, porque dejan el kata que Funakoshi tanto amaba, y hacen otra cosa completamente distinta. No utilizan las técnicas del kata, no utilizan las estratagemas del kata, sino que hacen un set separado, arbitrariamente compuesto de lo que debería ser un combate, y hacen algo separado. En cambio, Motobu siempre fue consecuente y también desinteresado, en el sentido de que, como diríamos en mi país, si te gusta bien y si no también. En cambio, y creo que esa es la gran razón para la cual Funakoshi formó escuela y Motobu no. O sea que Motobu quedó, el karate de Motobu quedó en un ámbito familiar y el karate de Funakoshi explotó por el mundo. Bueno, eso es más o menos lo que teníamos para hablar. Me parece que no intentamos decir que hay un malo o un bueno, hay dos visiones y que dos visiones diametralmente opuestas, pero según la perspectiva del observador, las dos igualmente válidas. Ahora, lo que sí hay que saber es que no puedes hacer las dos. Son contradictorias. No puedes chiflar y comer gofio, como dirían en Uruguay. O sea, no se puede estar en los dos lados. Porque al hacer una cosa te impide, te aleja de la otra. Ahora, estás informado, sabes lo que querés, y bueno, entonces vas a elegir una de las dos y vas a estar correcto. ¿No, Pepe? Claro. Hay una frase católica que dice que no se puede estar a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Porque son incompatibles. Entonces, no, la elección, habrá gente que tenga la capacidad incluso de hacerlo complementaria, ¿no? Pero hay que entender que las metodologías son diferentes, evidentemente. Si yo busco una cosa, no puedo buscar la otra. Y puede ser complementaria desde el punto de vista del dojo. O sea, en el dojo yo puedo estar haciendo kata pensando que estoy haciendo una defensa y un yakosuki y luego ser una persona amable. Pero desde el punto de vista de la realidad es incompatible. Sí, de hecho, muchos de los problemas que tenemos los karatecas de ser eficaces al 100% es una cuestión ética, no es una cuestión de preparación. Si a Claro. nosotros, cualquiera de nosotros que entrenamos todos los días, que se nos va la olla, ¿no? Como se suele decir aquí, sería muy difícil vencernos porque tenemos una preparación bastante... ¿Por qué a veces somos frágiles? Porque tenemos moral y tenemos ética. Claro, porque se puede perfectamente hacer jutsu y do, pero no se puede hacer do y jutsu. O sea, las metodologías del karate do te impiden hacer jutsu, pero las metodologías del karate jutsu no te impiden hacer do. Y creo que ahí está el balance, como vos decís. A mí me pasa lo mismo. A mí yo siento que muchas de las cosas que sé hacer
no las podría hacer porque no podría hacerle a otro ser humano las cosas que aprendimos a hacer, ¿no? Este, eh, en cambio, ese tipo de cosas que aprendimos nosotros en la técnica que transmitió Funakoshi Sensei no están. Está la parte percusiva, especialmente la parte percusiva al aire, este, y está, está, está previsto para otra función, ¿no? Y bueno, lo que importante, me parece que es importante que quiero dejar en claro para la audiencia es de que nosotros no estamos diciendo que Funakoshi fuera malo y que Motobu fuera bueno, o que Motobu era malo y Funakoshi era bueno. Estamos intentando aclarar cuál era el karate de cada uno, cuál era su posición y cuál era su proyecto con el karate, y que eran evidentemente muy diferentes, ¿no? Y que partían de plataformas diferentes. ¿No? Y según hemos hablado, se ve lo que estamos diciendo. O sea, este racionamiento final se ve por qué Funakoshi, su práctica era específica hacia esa línea, y por qué Motobu era especialista en otra cosa. Porque Funakoshi entendía que no podía ser agresivo y trabajar Jutsu desde el punto de vista de destrucción, sí, y a la vez pues tener un código ético y una forma de conducta. Evidentemente, él lo entendió y por eso se decantó hacia una dirección. Igualmente Motobu, ¿no? Que prefería la eficacia y le importaba poco, ¿no? El sentido ético, que lo tendría seguramente, pero desde una visión menos religiosa, quizá, ¿no? Menos social, a lo mejor más de comunicación humana que desde el punto de vista bueno, de sentirse incluso a veces culpable, ¿no? Por hacer agresivo en un combate, etcétera, etcétera. Eso Así que bueno, no le entraba por la cabeza. no le entraba por la cabeza. Él venía a alguien, tenía que defender y bueno, y eso hacía. Así que yo creo que, de esta forma, creo que hemos dejado bastante bien a Funakoshi, ¿no? O sea, quiero decir que nosotros, creo que, o mejor dicho, él mismo se deja a sí mismo bien, que lo tenía tan claro lo que hacía que es poco discutible. No, ¿a qué te referís? Porque la gente, sabiendo la dirección editorial de este podcast, puede creer que estamos en contra de Funakoshi, cuando no es así. Estamos en contra de la tergiversación de su mensaje. Eso sí, estamos en contra. Pero bueno, con esas palabras creo que no hay más nada que decir, y los invito a seguirnos la próxima semana. Adiós, Sensei. Adiós. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te invito a que nos sigas por las redes sociales, tanto por nuestra página de Facebook como nuestro canal de YouTube. También te invito a seguirnos en las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcast, etc. Si prefieres escuchar nuestro contenido. También te invito a que apoyes la producción de este podcast. Si te gusta nuestro contenido, que nos puedes comprar un Buy Me a Coffee siguiendo el código QR que ves aquí en la esquina superior de la pantalla. También te invito a que nos apoyes a través de YouTube comprándonos un super gracias. En nuestra tienda de Buy Me a Coffee también puedes comprar videos de los entrenamientos internacionales que hemos llevado a cabo, puedes comprar videos de catas y puedes también comprar entrenamientos privados, clases privadas con los instructores de karate funcional. También te invito a que veas los productos que tenemos aquí abajo, que son los productos de la mercancía personalizada de Podcast Dojo, donde puedes comprar ropa, tazas, carteras, etcétera, etcétera, con el símbolo de Podcast Dojo. Todas estas son diferentes formas de apoyar la producción de este podcast para que podamos seguir trayéndote el mejor contenido posible.